Bienvenidos a la nueva clase del día de hoy. Esta clase va a estar muy, pero muy buena porque vamos a hablar sobre estructura, liquidez y un tema muy pedido en el canal que son los inducement o las inducciones. Bien, entonces principalmente vamos a comenzar marcando acá la estructura. Vamos a colocar que eso es un bajo válido, bien, y el precio acá me hace un rompimiento de estructura o un BOS. Bien, tenemos que entender. ¿Qué son las inducciones principalmente? ¿O qué es el inducement? El inducement es el incentivo que hace el precio, te incentiva a comprar o a vender antes de tiempo para que caigas en la trampa. Fíjense, normalmente si ustedes se ponen a analizar y a pensar en el gráfico, nosotros tenemos dos puntos de interés, ¿cierto? Tenemos este punto de interés de acá y este primer punto de interés. Entonces, ustedes entienden que esto que está acá puede ser un smart money trap, una trampa del mercado, pero no solamente eso. Esto sí va a ser una inducción o un incentivo del precio. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan el precio, la mayoría de las personas van a vender ahí con el stop loss por encima. ¿Por qué? Porque como es el último order block que rompió estructura, entonces va a ser el order block que tiene más fuerza. Pero no es así, realmente no es así. Realmente las instituciones saben que aquí es donde están la mayoría de los traders y aquí es donde está la mayoría de los stop loss. Entonces ellos necesitan sacar esos stop loss y tomar esa liquidez, ¿sí? En stop loss para poder continuar el movimiento bajista. En este caso, si se dan cuenta, esto que está acá, pues sería prácticamente una trampa al mercado, un incentivo, una inducción. A esto le vamos a llamar nosotros inducción. Bien, ahora si te das cuenta, el precio, bueno, en este caso, pues posiblemente no llegó al extremo o aquí pongamos acá que llegó al extremo, ¿sí? El precio necesita tomar esos stop loss de todas las personas para entonces tomar liquidez y ahí sí poder darnos la entrada. Fíjense, aquí tenemos un nuevo boss, el precio impulsa el precio a la baja y tenemos el mismo escenario. Tenemos acá una trampa o una inducción del precio para inducirte a meter una operación antes y que el precio llegue posiblemente a ciertas zonas de valor. Bien, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro alto válido, nuestro bajo válido está acá porque acaba de tomar liquidez. Bien, ¿qué tenemos ahora en este caso? Pues tenemos un nuevo BOS o un nuevo rompimiento de estructura. Bien, pero ¿qué pasó? Ahora acá nosotros tenemos un alto válido y un bajo válido, pero ¿qué tenemos nosotros acá? Pues en este caso, pues tenemos aquí un primer cambio de dirección. Tenemos un choch. Bien, ahora, lo que normalmente, si ustedes se dan cuenta, las personas agarran esto como un order block extremo y esto es como el decisional, ¿sí? Eso es lo que normalmente les enseñan, el order block extremo o el decisional. Incluso muchísimas personas marcan, vamos a ver, una línea de tendencia acá, una trend line, y dicen, bueno, el precio acaba de romper la trendline, esto se va a ir alcista, cuando el precio reteste esta zona, pues voy a comprar. ¿Y qué termina pasando qué termina haciendo el precio? Fíjense, obviamente se ve bastante bonito el escenario, pero cuando ustedes se dan cuenta, esto que está acá va a ser liquidez o va a ser inducciones del precio para que tú caigas en esa trampa. Entonces, esto va a ser liquidez al final de cuenta, eso va a ser inducción al final de cuenta porque las instituciones saben que ahí está todo el mundo comprando. ¿Qué va a hacer? Lo va a sacar y después se va a dar la entrada. Entonces ustedes tienen que entender, sí, que las inducciones son incentivos del precio para que tú metas una operación antes de tiempo y caigas en la trampa. Bien, ahora vamos a verlo en el gráfico. Empecemos desde acá, vamos a ver, empecemos desde acá arriba, como que si este fuera mi alto válido y que aquí tenemos un boss, ¿sí? Un cambio de estructura. Bien, vamos a acercar esto acá. Perfecto. Tenemos un boss. Si se dan cuenta, ¿cuál era mi primera zona? Fíjense que mi primera zona era esta. ¿Qué viene siendo esto? Esto va a ser un incentivo del precio para incentivarte a meter una operación antes de tiempo. Entonces tú ya sabes que esto no va a ser una entrada.
Miren donde tenemos nosotros nuestro order block con imbalance e ineficiencias. Esa es la mejor zona para buscar nuestra operación. Entonces tenemos nuestro alto válido, nuestro bajo válido, porque toma liquidez. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, vamos a tener aquí un boss. Tenemos un nuevo boss. En el momento que hay un boss, tenemos un nuevo alto. Bien, fíjense acá. Si nos damos cuenta, si en el camino, cuando el precio baja, hace un sube, crea un nuevo impulso, pues nos va creando. Esto fue lo último que nos creó el precio acá. ¿Qué va a hacer esto, muchachos? Eso va a ser la inducción o el incentivo del precio. Si bien para meterte antes en la operación, fíjense que terminó llegando a esta mecha que se ve bastante interesante. Bien, el precio llegó a esa zona creándome un alto y un bajo válido acá. Entonces fíjense cómo ustedes tienen que ir identificando esas inducciones en el precio. ¿Qué tenemos aquí? Miren, un nuevo boss, ¿sí? Tenemos un nuevo alto válido. Ahora vamos a ver dónde se encuentra nuestro bajo válido. Si se dan cuenta, miren que tenemos acá liquidez, ¿sí? Tenemos liquidez, inducciones. Fíjense dónde termina llegando el precio. ¿Sí ven? Ahí teníamos dos inducciones, teníamos liquidez y el precio llega hasta esa zona. ¿Sí? Entendiendo que estos dos son inducciones. Entonces, fíjense cómo ustedes van identificando las zonas de valor. Miren, aquí tenemos un nuevo boss, tenemos un nuevo alto válido. Fíjense que tenemos aquí en el precio. Miren, aquí teníamos una primera inducción. Sí, porque era el Lord de Blow antes. El precio viene y se la come, toma liquidez, me crea una segunda. Miren cómo viene y me crea una segunda, por decir, trampa del mercado. Si se dan cuenta, el precio llega a esta mesa que es el Lord de Blow válido. Bien, y ahí da entradas. Fíjense que crea un nuevo bajo con todo, o sea, mi nuevo bajo válido va a ser a partir de acá, pero aquí me hace un nuevo voz, ¿sí? Tenemos un nuevo alto válido, ¿sí? Y un nuevo bajo válido, pero entonces fíjense que aquí rompe arriba, sí, rompe, pero rompe con mecha, no con cuerpo, entonces aquí no hay rompimiento al alza, lo que vino fue a sacar ¿qué? Esta inducción. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, eso es una inducción porque en el camino el precio no te creó una nueva. Entonces, como no había, ese iba a ser la inducción y el precio terminó nuevamente, prácticamente que mitigando la mecha del orden bloque que estaba pendiente. Bien, y a partir de ahí se crea un nuevo boss. Fíjense cómo ustedes pueden ir comprando eh, a favor de la estructura, identificando las inducciones válidas en el precio. Miren, el precio me crea un nuevo alto. ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde tenemos nosotros nuestra inducción en el precio? Fíjense, ya ustedes la conocen. Se encuentra justamente aquí en esta zona. ¿Dónde tenemos nuestra zona de valor, nuestro order block de valor? Pues fíjense que aquí está nuestro order block de valor. Miren donde el precio llega y da una nueva entrada. Entonces, ya entendiendo que hay un boss, aquí era el alto, este era el bajo. Bien, ocurre nuevamente lo mismo. Fíjense cómo voy actualizando el alto y el bajo. ¿Dónde está mi nuevo alto? Aquí. ¿Ven? ¿Dónde está mi nuevo bajo? Aquí. Fíjense cómo esta zona va a pasar a ser una zona de inducción. Y miren cómo el precio termina llegando a esta mecha. Posiblemente en temporalidades de segundos habían cosas pendientes ahí. Y el precio regresó nuevamente a esa zona. Pero fíjense en cómo voy marcando la estructura, ¿sí? Válida, voy siguiendo el precio, voy marcando las inducciones, la liquidez y mis zonas válidas para comprar o vender. Bien. Bueno, muchachos, espero que les sirva esta clase, practíquenla bastante y nos vemos en un siguiente episodio.